Estás escuchando Viernes Conspirativo. Es un día como cualquiera. Te levantas, te duchas, te vistes, tomas un café apurado porque se te está haciendo tarde para ir al trabajo. Antes de salir, tu madre te despide con un beso. No te vayas, te dice. Unas palabras que para ti resultan un vacile. No hay razón para preocuparse, es solo un día como cualquiera. En tu camino hacia la estación del tren compras un periódico. Apurado te enfilas esperando al vagón y observando la multitud de gente que se atiborra alrededor. A las 7:37 en Atocha se escucha un estruendo. Ves horrorizado cómo el vagón estalla en pedazos a la vez que el impacto te hace caer duro contra el suelo. El humo se convierte en una nube negra. El sol de cada mañana es ofuscado. El terror hace acto de presencia en cuestión de segundos mientras escuchas gritos y alaridos cual calor. Ni un minuto pasa cuando otros 2 vagones estallan. No da tiempo siquiera de procesar lo que acaba de pasar. Las esquirlas de cristal estallan, se incrustan en tu piel, en tu rostro. Sientes mucho dolor en esos instantes, pero estás con vida. Son las 7:38. Estás en la estación del Pozo, a punto de subirte al tren. Te da un poco de miedo porque de tanta gente te pueden empujar. Tal vez te caigas y tu bebé se lastime sin querer. Pero la mala suerte acecha y abraza a los desdichados. Solo recuerdas el estallido, el levantarte y llegar a un hospital con los dientes destruidos, con la cara desfigurada y la pequeña vida que tanto habías estado cuidando ya no está. En esa misma hora, en Santa Eugenia, las explosiones retumban. Muchas personas sin saberlo dieron un último respiro. Tú estabas ahí, feliz porque habías visto una vez más al chico que te topabas todos los días en el tren. Hoy habías decidido hablarle, te correspondió y creíste que este 11 de marzo sería en efecto un día especial. Y luego todo acabó en un instante, ni tú ni él estaban más. Un minuto después, a las 7:39, se escucha el mismo cántico en Telles. Tú eres tan solo un joven, algo inmaduro, e ignorabas las cosas tan sencillas de la vida. Estabas muy inmerso en tu propio mundo como para prestarle atención a los demás. Y de repente, el ver tanta gente destrozada, ver cuerpos volando, esparcidos y atiborrados entre pedazos de metal, te forzó a crecer. No querías, pero tuviste que hacerlo porque habías visto los mismísimos horrores de un infierno que te perseguirían toda la vida. Aún no puedes hablar de ello sin llorar, sin recordar cómo los bomberos acudían a ti para sacarte de entre el montón de cuerpos fallecidos. Te acuerdas de gritar, estoy vivo, y aunque te falten algunas partes de ti, todavía respiras. Ese día el pueblo de España se solidariza. La gente extiende su mano para ayudar. Desde las afueras tiraban mantas para quien lo necesitara, y los que sobrevivieron buscaban a tientas a otros como ellos. En los hospitales, la agonía de las familias de no saber si sus seres queridos habían sido sobrevivientes o víctimas es una imagen aterradora para cualquiera que la haya presenciado. No hemos encontrado a tu hermana. Papá se fue al cielo. Aunque sea mentira, júrame que mi hijo murió sin sufrir. Las palabras que aún resuenan en la mente de aquellas familias que nunca lo olvidarán. Lo único que les queda es aprender a vivir con ese dolor. Velas se encienden, miles acuden al sitio. Un pueblo se une por una causa y todos recuerdan lo que significó aquel jueves 11 de marzo. La primera versión, y la que se defendió a uñas y dientes, fue que los responsables del conflicto había sido el grupo terrorista ETA, siglas para Euskadi Ta Askatazuka, traducido al español a País Vasco y Liberal. Esta organización surge en el contexto de los años 60, pues como su nombre bien lo dice, perseguían la independencia del País Vasco, región que se extiende por parte del norte de España y suroeste de Francia. Nacen a finales del régimen de Francisco Franco, otro contexto muy amplio que nos llevaría bastante a narrar. Así que para entender la idea general, el ETA tenía una ideología nacionalista, socialista y revolucionaria que como todo extremismo llegó a lo sanguinario, siendo 856 vidas las que tomaron en sus manos. Ahora bien, ¿por qué se les estaba echando la culpa del atentado?
El domingo 14 de marzo se llevaría a cabo las elecciones presidenciales, y era bien sabido que el presidente de ese entonces, José María Aznar, perteneciente al Partido Popular, tenía una riña personal con el ETA. Se consideraba a sí mismo una víctima sobreviviente de un atentado que había sufrido por parte de este grupo. De hecho, no dudó ni un instante en señalarlos. Se encargó que los medios de comunicación de la época transmitieran sus mismas palabras. Qué coincidencia que faltaran 3 días exactamente para un proceso electoral de suma importancia para el país. Y aún más conveniente que tantísima gente que tal vez antes no les importaba la burocracia ni la política, ahora salieran a las calles a tratar de hacer una diferencia. Los hechos eran que, de ser cierta la culpabilidad del ETA, los votos irían para el partido de Aznar. Pero de ser falso, esto resultaba beneficioso para el PSOE, el partido opositor. En la política, los que más importan son el voto indeciso, y asegurarlo dependía en gran medida de quién era el responsable del atentado. Es curioso que en las juntas de Estado jamás estuvo presente el servicio de inteligencia, y la opinión de la policía, los servicios secretos, fue desestimada. Incluso el gobierno de España redactó una misiva a la ONU catalogando de culpable al ETA. El Consejo de Seguridad se vio presionado e inducido para condenar al grupo, aunque la realidad es que en el resto del mundo ya se estaba hablando de otro posible responsable de estos hechos. Se estaba estudiando la posibilidad de que el terrorismo islámico fuera en realidad quien haya movido los hilos. Esto porque se halló una furgoneta Renault Kangoo con cassettes en árabe, más en concreto versículos del Corán, y detonadores Goma 2, muy contrarios a la versión oficial de que habían sido Tetadine. Aunque había pruebas contundentes, esta versión no se hizo conocida en esos días. Las cadenas televisivas prohibieron la difusión de aquella información. La RTA era controlada por el gobierno de Aznar, y tal cual lo hemos mencionado muchas veces en este podcast, quien controla los medios controla la verdad histórica. Entender la implicación del extremismo islamista nos remonta al pasado. A principios del año 2000 sabemos que ocurre el 11 de septiembre, un atentado terrorista a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Pero incluso en ese entonces, ¿qué es lo que ocasiona el conflicto? El grupo Al-Qaeda, de quien se atribuye responsabilidad por este acto y por el del 11 de marzo, no es una organización que surge de la noche a la mañana. Muy por el contrario, son la consecuencia de un acto bélico, de traición y deshonra hacia sus principios. Al-Qaeda, o la base, es un conglomerado de grupos armados y organizados que existen de forma independiente desde 1988. Para ese entonces, Afganistán era aliado de Estados Unidos en su lucha contra los soviéticos. Y como muy bien podemos saber, aún en las circunstancias actuales, siempre se tilda a un bando como el enemigo, mientras el otro juega a ser el héroe. Al finalizar el conflicto con la Unión Soviética, los afganos quedan a la deriva. Sus aliados los dejan a su suerte. Y esto crea un caos tremendo en el país, donde, como es característico de los estragos de la guerra, surgieron grupos inconformes con la situación. De entre ellos, los antihéroes pasaron a ser los talibanes, quienes eran estudiantes del Corán. Es cuando el concepto de yihad comienza a resonar en este lado. Malamente se le ha atribuido a la palabra un significado de guerra santa, en un radicalismo de defender la fe a los musulmanes o a los territorios de amenazas externas. Con la excusa del 11 de septiembre, Estados Unidos invade Afganistán en busca del tan renombrado Osama Bin Laden. Poco después, el entonces presidente Bush también ocupa Irak, bajo el lema de proteger al mundo de un peligro inminente, por el arsenal que Saddam Hussein poseía en su territorio. ¿Y cómo se relaciona España en todo este conflicto? Hay dos versiones. La más sencilla de pensar es la que nos cuenta que el presidente José María Aznar salió con Estados Unidos en un intento de promover la libertad y prosperidad para el mundo, en este conflicto con el terrorismo. Los españoles estaban en contra de la guerra, pero nada le importó al cabecilla de la nación. La otra nos habla de un problema más profundo que no solo es la guerra con Irak. En España, de por sí, ya había una célula de Al-Qaeda instaurada que estaba bajo el liderazgo de Abu Dada, quien llevaba dinero de las mezquitas españolas hacia Londres y Afganistán respectivamente. Mucho tuvieron que ver con el atentado del 11 de septiembre. Creían que España era un lugar donde podían operar sin ser detectados, y ciertamente no se esperaban ser capturados hasta tal punto de casi desmantelar toda la célula. Amer Azizi, mano derecha de Abu Dada, se quedó a cargo y con sus influencias, la rabia contra España por capturar a su líder y atentar contra su causa. Se las ingenió para escalar puestos dentro de Al-Qaeda y tener el respaldo del mismísimo Bin Laden, y así planear con antelación los actos terroristas del 11M. Todo esto se suma a que 10 meses antes del atentado se reportaron ataques contra la Casa de España por parte del grupo combatiente marroquí, entrenados por Al-Qaeda.
Y al final, ellos, junto con bandas criminales incorporadas al Islam, dieron origen a este trágico día sangriento. Pensar que el ETA era responsable del acto no tenía mucho sentido. Se encontraba en su punto más débil históricamente, además de que en sus atentados nunca utilizaron material hecho en España. No tenían capacidad operativa y eran muy selectivos con sus objetivos. No tomarían a civiles ni ocasionarían una masacre de tal magnitud. Además, que la furgoneta encontrada no era del tipo que el grupo utilizaba. Resultaba tan obvio que los mismísimos de Al-Qaeda se atribuyeron la culpa de todo. Se rastrearon hasta Leganés los teléfonos que habían sido utilizados por los terroristas. Estos también habían adquirido sus explosivos en la zona morada de Tajuría en Asturias. Se encontró también el edificio donde los yihadistas se alojaban. Se hizo una redada que resultó en el suicidio de estos y en la frustración de sus planes por hacer más atentados. Y aún así, el gobierno mantenía su versión a capa y espada de que los responsables eran nada más y nada menos que ETA. Pues estamos de vuelta, luego de una breve, bueno, no tan breve, ¿no? De que fueron como meses, pero ya estamos de vuelta. Y pues muchas cosas han pasado en nuestra vida. Pues estamos de vuelta. Hicimos el gran comeback con este tema muy encuadrado, podría decirse, para estas fechas, para recordar todo lo que pasó en España hace muchos años. Bueno, no hace muchos, relativamente, pero básicamente conmovió al mundo. Ajá, fue así como 18 años aproximadamente. Y pues bueno, seguramente cuando ya estén escuchando esto ya va a ser 11 de marzo, viernes 11 de marzo. Entonces este capítulo es una especie de conmemoración. Y también hablar un poco sobre todo este embrollo, porque surgieron demasiadas cosas en esta fecha. Y la primera vez que me topé con este tema fue a través de la canción de Jueves de La Oreja de Van Gogh, que es muy triste. Si no la han escuchado, pues vayan a escucharla. Sí, es demasiado después de sad. escuchar este episodio tienen que ir a escuchar la canción. Y más porque la letra habla sobre este diario que encontraron sobre una muchacha que todos los días se encontraba con este chico en el tren, pero pues nunca tuvo el valor de hablarle y toda la onda. Pero pues como que se gustaban mutuamente, ¿no? Y ya en la canción pues se encargaron de darle como el desarrollo a la historia porque pues estaba inconclusa, ¿no? Y es algo muy triste porque, o sea, vas viendo como que esta mini historia de amor que fue parte real y luego cómo la complementaron con un final agridulce, porque pues ya sabemos cómo acabó todo. De hecho, en el video de esta canción ponen a los sobrevivientes, a sus familias, y en el documental que hay en Netflix que sacaron, igual que se llama 11M, está toda esta historia de los que sobrevivieron y es muy crudo porque hay gente que perdió a sus hijos, que perdieron pues partes de su cuerpo y en general no volvieron a ser las mismas. Pues claro, o sea, literalmente son cosas que te toman por sorpresa y que realmente no las piensas. Digo, el país que es España realmente no había tenido este tipo de atentados como suele pasar a lo mejor en otros países. Digo, cada país tiene como su tipo de violencia y creo que en España no era el terrorismo. Entonces creo que el hecho de que haya sido una bomba, además en una hora tan concurrida con tanta gente en ese espacio, literalmente fue un giro de 180 grados para las personas que estaban ahí. Yo creo que para todo el país de España y también para el mundo, por el hecho de que un grupo de personas decidió atacar un sistema de transporte tan importante con tanta gente sin remordimiento. Hay algo que me llama mucho la atención. Lo voy a dejar aquí y me voy a ir lentamente. De que si nos ponemos a analizar el conflicto de todo esto, pues claramente el responsable no fue este grupo de ETA, ¿no? Fue Al-Qaeda. Y ya había una célula en España que se había instaurado desde hace ya tiempo. De hecho, estos hombres se casaban con mujeres españolas pues para obtener esta nacionalidad de forma rápida y así poder contrabandear el dinero y toda la onda. Y me llama la atención que de este conflicto se origina por la lucha que siempre ha habido entre Estados Unidos y la que era entonces Unión Soviética. Acaba este conflicto entre comillas porque ya sabemos que no ha acabado y pues los dejan a la deriva y los convierten a ellos básicamente
en los antagonistas de todo este conflicto, que a ver, no nos vamos a poder defender el extremismo porque pues no es el caso, ¿no? Pero me llama la atención que esto ocurre por este grupo de personas que se rebelaron contra la disconformidad que les dejó a Estados Unidos en su país. Y curiosamente ocurre actualmente exactamente lo mismo con la situación que está pasando en Ucrania, ¿no? ¿Y quiénes sufren las consecuencias? Países que nada que ver. En este caso del 11M, España. Que civiles nada tenían que ver con conflictos políticos y mira qué pasó. Eso es lo que pasa siempre. Todas las guerras y todos los conflictos que son meramente ideológicos y políticos los terminan sufriendo la gente que nada que ver. Siempre es así. Las guerras, quien hace las guerras nunca las pelea, se sabe. Literalmente ponen a su gente a sufrir, a ir a la guerra, pues básicamente la limitan, como ahorita lo que está pasando, ya sabes, de que básicamente ahorita a los ojos del mundo es buscar un enemigo, cuando realmente las cosas no siempre tienen que ser así. No son los buenos contra los malos. Se trata más bien de qué es lo que estás haciendo actualmente como pues para mejorar la situación, y como este tipo de cosas que suceden nos hacen retroceder en lugar de avanzar. Y no sé, me hace cuestionar muchas cosas respecto a la humanidad. En primer lugar, no tendría que haber conflicto en sus propios países, no tendría que haber guerra, y no tendría que pasar estas cosas por venganza, que de nuevo, no estoy justificando que exista el terrorismo y que hagan estas cosas, pero la realidad es que siempre es como que un lado humano, ¿sabes? O sea, siempre hay extremismo en todos los movimientos políticos, sociales, religiosos, siempre hay extremismo. ¿Y por qué? Pues porque está ocasionado pues, por la misma violencia que se está ejerciendo. Básicamente, todas estas formas radicales en las que las personas se manifiestan y se organizan es por una razón. ¿Se escuchan sus razones? No. Por eso recaen, y obviamente no es lo mejor, pero creo que es como su último recurso en todo momento. Igual no se les defiende, ni tampoco se les intenta ver como villanos, obviamente se les cuestiona y todo, pero sí son cosas que obviamente tienes que cuestionar, y también creo que las figuras de poder son las que también se tienen que dar cuenta de esas cosas. Pero creo que en el momento en el que se reconoce que se les está vulnerando a alguien más o algo así, como que están perdiendo poder. Igual, pues creo que este día fue tomado como de mucha ventaja para el proceso político que se estaba llevando a cabo. Fue convenientemente en un momento muy adecuado para España. Así es, 3 días después elecciones, y normalmente tendrías, tú como ser humano, ¿no? Tendrías más empatía respecto a lo que acaba de suceder y a lo mejor aplazar las elecciones, pero no pasó eso, sino de que todo lo contrario. Igual leí en uno de los ensayos que les llegaron una especie de correos que, bueno, en ese entonces pues no había redes sociales, ¿no? Entonces les llegaron mensajes de texto. Unas cartas. No eran cartas, eran mensajes de texto de que convocándolas a manifestarse en cierto lugar, y pues fue un montón de gente. O sea, llama la atención este fenómeno, y no es algo que puedas lograr tan fácilmente, y convenientemente sí se logró en esta fecha. Creo que después de que pasan este tipo de cosas, the show must go on. Siempre hacen eso. En este caso había unas elecciones, y ¿qué hicieron? Pues vamos a aprovechar. No se pueden mover las elecciones y vamos. Obviamente influyó demasiado en la decisión que tomó el pueblo en ese momento. También esto que comentas me hizo recordar a lo que pasó en el 68, de que básicamente hubo una masacre de estudiantes, de familias, de un montón de personas, y al poco tiempo se celebran los Juegos Olímpicos como si nada. Ay, son cosas que como que molestan. Ajá, la fiesta del mundo llegó a México. Eso me hizo recordarlo, ya sabes, de que pasa una tragedia, pero las cosas tienen que moverse. Hay que seguir con lo que estábamos. Y ahorita que estás diciendo esto, a mí me acabas de acordar que recientemente leí que en China como que les pidieron a los rusos aplazar la invasión a Ucrania pues para que no chocara con los Juegos de Invierno. Y es como... o sea... Bueno, creo que sí podemos ver que es algo recurrente, ¿no? En cosas de política. No tener tantita empatía y nomás como decir, bueno, ya, que siga lo que estaba planeado. Terrible. Pero bueno, vamos a analizar qué teorías han surgido acerca de este hecho tan trágico. Ahora sí lo que nos interesa, las teorías conspirativas. Así es.
Diversas teorías conspirativas surgieron en este caso. Uno no puede evitar notar la conveniencia de los hechos tan cercanos a las elecciones. ¿El atentado fue una causa del aumento de los votantes o fue una mala praxis del Partido Popular tras años de estar en el poder? ¿Acaso fue un castigo? 77 de cada 100 españoles votaron. El PP perdió 700.000 votos y 35 diputados, coronando al opositor, el PSOE, como el ganador con 164 escaños contra 148 del PP. Logró casi 11 millones de votos, lo que significa el mayor respaldo popular en la democracia española. Aunque, claro está, los conspiranoicos hicieron acto de presencia. En otoño del 2006, el 53% de los votantes del PP no creían que el 11M fuera solo obra del extremismo islamita. Se planteó la teoría que estos pudieron haber sido ayudados por el mismo ETA. En el 2005 se encontró en el domicilio de un yihadí ácido bórico, un químico que, pues, es común, pero, para el deleite de muchos, este hombre vivía en un piso perteneciente al ETA. Es una postura algo carente de sentido, pues ni perseguía los mismos intereses. Se habló en otro punto de la implicación de los servicios secretos españoles o los servicios secretos marroquíes, franceses, pues la derrota del PP beneficiaría a sus intereses. Otra conjetura es que, en la estación del Pozo, se encontró una única bolsa con detonantes que no explotó, ni fue explotada por los TEDx. La teoría nos habla de que tal vez esta fue una pista colocada por alguien que deseaba desviar la atención a algunos yihadíes y así lograr el efecto deseado. ¿Esta persona tal vez era un agente policial que quiso ofuscar la línea de investigación? Se señaló a Rodolfo Ruiz, comisario de Vallecas por aquel entonces, aunque para ello tendría que haber conocido muy de cerca los movimientos de los yihadistas, y que haya sido una sola persona resulta un tanto difícil. Según también se halló una tarjeta del grupo empresarial Mondragón, quienes al parecer estaban en la furgoneta abandonada por los terroristas. Al final resultó ser una cinta musical de la orquesta Mondragón. Y una última teoría que dejamos sobre la mesa. ¿Será que tal vez el partido opositor pudo prever el tipo de respuesta que el PP iba a tener ante el conflicto? Dada la historia conflictiva de Aznar con el ETA, tal vez aprovecharon para hacerles perder su credibilidad y así ganar las elecciones. Lo único cierto es que el 11M fue un hecho del que se tomó una ventaja política. Se movieron masas, se manipuló la información, se controlaron los medios y se tergiversó el conflicto más de lo que debió. Quisiéramos pensar que vidas inocentes no fueron tomadas para los fines maquiavélicos de un grupo de personas en el poder, sino que fue el resultado catastrófico de riñas entre naciones eternamente enfrentadas. Creo que resulta muy claro quién fue el culpable de todo esto, aunque en teoría, entre comillas, no hay como una persona a quien se le adjudique todo. Se habló pues del que era mano derecha del jefe de la célula de Al Qaeda en España, pero nunca se le pudo imputar el crimen como tal. O sea, de alguna manera se zafó y fue asesinado, de hecho. Entonces, no hay como un culpable específico, sino como se le atribuye toda la culpa al grupo terrorista Al Qaeda, porque fueron varias personas. O sea, fueron entre esta célula los que quedaron, el grupo marroquí y pues otras bandas, ¿no? Que se terminaron uniendo. O sea, fue un conjunto de personas, se arrestaron un montón y de hecho se hizo un juicio que duró 6 meses y pues como que no se llegó a mucho. O sea, lo más que hicieron fue condenar a los participantes del ataque terrorista, porque igual se hizo como un debate entre los miembros de los partidos políticos, que lo único que sucedió ahí fue de que se empezaron a echar pedradas entre todos, de que diciendo, es que tú dijiste que fue el ETA, y de que no tienes pruebas de que fue el ETA. No hubo así como cierto respeto hacia el atentado, sino de que fue como lo que siempre hacen, ¿no? Buscar culpables, señalar de que tú fuiste, y tú hiciste esto. Y creo que la población votó por el partido opositor precisamente porque pues el presidente de aquel entonces los engañó. O sea, diciendo de que fue tal grupo, negando al servicio secreto, a la policía, la oportunidad de que pudieran decir la otra teoría, que era más obvia. Evidentemente se sacó provecho de esta situación, sin duda. Todas las miradas, todo el foco se volcó a las elecciones. Entonces,
creo que es evidente que no se le prestó la atención necesaria, ni creo que haya habido la empatía necesaria en su momento para poder lidiar con la situación. Muchas cosas se pasaron por alto. Ahora sí que la perspectiva mediática cambió por las elecciones. Urgía encontrar un culpable justamente para poder convencer a esos indecisos. Y lo tomaron la oportunidad. Fue muy conveniente igual pues para el opositor, de que, ya vio que se está embarrando las manos, se está poniendo la soga al cuello, pues voy a aprovechar esta situación y voy a hacerme yo de credibilidad, hacerle perderle la suya al otro. Y pues eso resultó en su victoria. Entonces creo que más que castigo, la población se indignó y se ofendió muchísimo de pues que los hayan engañado así como tal, aún habiendo tantas pruebas que te decían que fue Al Qaeda. Gracias a las energías, gracias a lo que sea que haya en el universo, no se produjeron más atentados de esa magnitud, porque, o sea, imagínate, hubiera sido terrible. Murieron aquí 192 personas. Hace poquito murió la última víctima que estaba en coma. Entonces murieron muchísimas personas, muchos heridos, sin contar el daño psicológico de las personas que, si no es que fueron sobrevivientes, fueron familiares o amigos. O en general, o sea, como poblaciones, son de ese tipo de cosas que te impactan. Exacto, además como que seguramente por mucho tiempo se quedaron con esa impresión, ¿sabes? De que posiblemente voy a salir y va a explotar otra bomba en el metro. Sí, hay quienes dijeron que les tomó así muchísimo volver a tomar el metro porque pues lógico, ¿no? Y otro punto desfavorecedor, yo creo, para quienes igual fueron víctimas no directamente de ese atentado, pero a lo mejor posterior. Bueno, sabemos que en España también hay esta población que es musulmana, ¿no? Entonces, pues imagínate el odio, porque siempre hay este tipo de personas que piensan que todos son iguales y que le adjudican la misma responsabilidad a la gente que nada tuvo que ver. Y pues también estas personas fueron víctimas de todo esto que pasó, de estereotipos, de prejuicios. Entonces sí debió de ser muy duro pues para la población española musulmana. Y creo que este es un conflicto que pues aparentemente es así de que una cosa, pero termina siendo otra y es una telaraña que no acaba. Así es, creo que desafortunadamente muchas personas se vieron afectadas tanto en el momento que fue la tragedia y también todo lo posterior. A lo mejor todo el estrés, todo el trauma y aparte lo que mencionas, esta parte de los estereotipos que afectan a muchas personas solamente por la forma en la que se ven. Entonces, sí, realmente no me quiero situar en ese momento que vivió España. En plan de que si te lo pones a pensar, todo el miedo que tenía la gente, todos estos estigmas, no sé, supongo que fue algo bastante difícil. Debió haber sido muy duro, igual porque, bueno, nosotros como latinoamericanos no hemos experimentado como tal terrorismo así, tal cual por un grupo terrorista. Obviamente tenemos nuestro propio tipo de violencia donde gente pues sí ha muerto en atentados y todo, claro que sí, pero creo que no hemos vivido exactamente lo mismo que vivieron ellos y lo único que nos resta es pues tener mucha empatía. Creo que es diferente, ¿sabes? Por el hecho de que esos ataques terroristas y todo eso está ligado a una ideología. En cambio, la violencia que tenemos aquí en México, que es como la que se puede acercar más al terrorismo, sería el narcotráfico, pero digamos que ese tipo de violencia se ejerce por negocios. O sea, uno es como más del lado ideológico y del otro es más que nada por los negocios. Sí, o sea, por eso me refiero a que sí, no es lo mismo lo que hemos vivido, pero definitivamente creo que todos los países, o bueno, casi todos los países sufrimos esa violencia constantemente. Entonces, pues sí, imagínate una nación que tuvo que experimentar algo tan trágico y tan denso en cuestión de minutos, porque, o sea, de que no pasó así mucho tiempo entre que explotó un vagón y el otro. Sí es algo que con lo que debemos de solidarizarnos de la misma manera que lo estamos haciendo actualmente con la situación que está ocurriendo en el mundo y con el pánico que se está creando. Así que pues ese es nuestro mensaje de que
ese tipo de cosas hay que analizarlas, ver de dónde surge el conflicto y más que buscar culpables, que sí sabemos que los hay, creo que pues lo único que nos queda es como aprender de los errores históricos y tratar de no hacerlos, porque pues ya ven, la historia se repite. Exactamente, hay que ser muy solidarios y también hay que darnos cuenta que hay mucha gente inocente que está comprometida en todo esto sin tener nada que ver. Así que creo que sí hay que pensar muy bien las cosas antes de juzgar o emitir algún tipo de juicio. Eso es todo. Déjenos saber qué piensan de este suceso trágico. Si tienen alguna otra teoría que no hayamos mencionado y sepan, nos la pueden dejar. Si hay algún otro detalle que quieran agregar a esto, porque hay algo que me llama la atención, a lo mejor hay quienes sí creerán, hay quienes no. En la parte esta de la numerología, dato que esto fue un 11 de marzo, en Estados Unidos fue un 11 de septiembre. ¿Coincidencia? No sé, chica. Pero sí, quizá si alguien sabe ese tipo de cosas, que nos pueda a lo mejor nutrir con ese tipo de información, a lo mejor de cómo se movieron las energías, a lo mejor cómo estaban los astros o algo así que nos ayude a alimentar alguna de las teorías o otra explicación que no añadimos aquí, es totalmente bienvenida. Así es, así es. Cuéntanos porque, bueno, nos llama mucho la atención como que toda esta onda de las energías y pues claramente no es nuestra área así de experticia, así que si alguien sabe de todo eso, pues que nos lo deje saber. Al fin que lo que nos gusta hacer aquí es conspirar. Nuestras fuentes para este capítulo fueron principalmente BBC, el ensayo de Diego Iturriaga Barco titulado Más que 4 días, los 11-14M, el artículo de Juan Áviles Farré, Terrorismo y teorías de la conspiración, el 11S y el 11. De igual manera, les recomendamos el documental en Netflix, lo pueden encontrar bajo el nombre de 11M, Terror en Madrid. Pues síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todas las plataformas para escuchar podcasts, nos encuentran como Viernes Conspirativo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes porque allá les estamos dejando más información y también les hacemos luego preguntitas y eso para que participen y sean parte de Viernes Conspirativo. Si no sabían que ya estamos haciendo comeback, es porque no nos siguen en Twitter. Síganos en Twitter, de que publicamos muchas tonterías ahí. Creo que es la mejor red social donde pueden llegar a conocernos como que fuera de viernes, pero seguimos siendo viernes. Les invitamos que nos sigan ahí en Twitter y próximamente estaremos publicando más cosas, más contenido en otras redes. Igual si quieren unirse a Reddit, pues para como comentarnos cosas, ya ven que ahí de repente surgen teorías locas y medio ridículas, pues nos lo pueden dejar saber también. Nuestros mensajes siempre están abiertos, así que cualquier cosa nos los pueden dejar por allá. Nosotras nos despedimos, esperamos les haya gustado el primer capítulo de la nueva temporada y nos vemos a la próxima. Escuchaste Viernes Conspirativo.